Unos minutos después de que el gigantesco asteroide impactara la Tierra, el planeta parecía otro. El cielo azul de antes quedó cubierto por densas nubes de ceniza, humo y roca fundida que el impacto lanzó por todo el mundo. Terremotos consecutivos y la fuerza de la onda expansiva fueron capaces de dar la vuelta a todo el planeta. Según los científicos que estudiaron el cráter de impacto de Chicxulub en México, el impacto del asteroide pudo haber sido más fuerte que miles de millones de bombas nucleares explotando al mismo tiempo. Y por esto, en solo unas horas, los bosques de varios continentes empezaron a incendiarse. Esto no era un incendio común. Era como si todo el mundo se hubiera convertido en un horno gigante. Las rocas y los escombros que salieron disparados fuera de la atmósfera volvieron a caer a la Tierra como una lluvia de fuego desde el espacio. Mientras regresaban a la atmósfera, generaban un calor extremo. Y según algunos estudios, el calor en muchas partes de la superficie pudo haber alcanzado más de 1000 grados Celsius. Casi ningún animal grande sobrevivió en las áreas abiertas. Los dinosaurios, que antes dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años, desaparecieron poco a poco, pero el fuego no fue el único problema. Después del impacto, miles de millones de toneladas de ceniza, azufre y humo subieron a las partes altas de la atmósfera. Por eso, la luz del sol fue bloqueada poco a poco. Durante muchos meses o posiblemente varios años, el mundo se volvió oscuro. Era como un atardecer permanente. Según los científicos, esto es lo que llaman invierno de impacto, que es casi igual al concepto de invierno nuclear. Debido a la falta de suficiente luz solar, las plantas empezaron a morir. La fotosíntesis se detuvo. Y cuando las plantas desaparecieron, también empezó a colapsar toda la cadena alimenticia. Primero los animales pequeños, luego los más grandes, hasta que muchos ecosistemas finalmente colapsaron. En los bosques que no se quemaron por completo, casi no se escuchaba nada. No había cantos, no había movimiento, pura ceniza, humo y árboles convertidos en carbón. Pero aunque parecía el fin de todo, la vida no desapareció por completo. Bajo tierra, algunos pequeños mamíferos lograron esconderse en sus madrigueras. En los ríos y pantanos, hubo criaturas que sobrevivieron porque estaban más protegidos del calor extremo. En el océano había organismos microscópicos que siguieron viviendo aunque faltaba la luz. Ellos serán el inicio de un nuevo mundo. A medida que pasaban miles de años, el polvo en la atmósfera fue disminuyendo poco a poco. La luz del sol empezó a regresar gradualmente. Las plantas empezaron a crecer de nuevo en la tierra que antes fue quemada. Y a partir de esos pocos sobrevivientes, la evolución comenzó otra vez. El antiguo mundo de los dinosaurios fue reemplazado por un nuevo comienzo. La era de los mamíferos. La era de las criaturas que antes eran pequeñas y casi no se notaban mientras dominaban los grandes reptiles. De hecho, si ese impacto de asteroide no hubiera ocurrido hace unos 66 millones de años, es posible que no estuviéramos aquí ahora, porque a veces en la historia de la Tierra, un gran final también se convierte en el comienzo de un nuevo mundo. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros los que hacemos esto. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. A pesar de esto, cuando escuchamos la palabra extinción masiva, normalmente solo una cosa nos viene a la mente de inmediato. El final, un asteroide, volcanes, oscuridad, la destrucción total del mundo. Pero según los científicos, el impacto en sí mismo es solo el comienzo de la verdadera pesadilla, porque después de que se apagara el fuego, comenzó una época muy larga de frío y hambre. En el primer año después del impacto del asteroide, casi no se podía ver el sol. El polvo y el humo densos en la atmósfera eran como una cortina permanente que bloqueaba la luz. Incluso al mediodía, todo parecía como si fuera el atardecer. Y a medida que pasaba el tiempo, la temperatura seguía bajando aún más. No era simplemente un clima frío como el que experimentamos durante la temporada de lluvias o en diciembre. Este era el tipo de frío que parecía estar matando poco a poco a todo el planeta. Según los estudios sobre el evento de extinción de Chicxulub, las temperaturas globales bajaron drásticamente después de que los escombros cubrieran la atmósfera. En muchos lugares, el funcionamiento normal del ecosistema casi se detuvo. El aire mismo también era muy diferente, pesado, polvoriento y con un olor a metal quemado y azufre. Cuando llovía, tampoco era una lluvia normal la que caía. Debido al azufre y los químicos que llegaron a la atmósfera por el impacto y los incendios forestales, es posible que muchas lluvias se volvieran ácidas en ese tiempo, dañando poco a poco las plantas que quedaban. Los árboles que no fueron consumidos por el fuego solo quedaron de pie como estatuas muertas. Ya no hay hojas, la madera se está pelando y en el suelo hay una gruesa capa de ceniza negra que es llevada por el viento frío.
Y lo más aterrador de todo, el mundo está en silencio. No hay canto de pájaros, no hay sonidos de animales en el bosque, no hay movimiento. De vez en cuando solo se escucha la caída de una rama seca o el sonido de una lluvia ligera sobre las hojas muertas. Es como si la Tierra se hubiera convertido en un planeta abandonado. En ese tiempo, la cadena alimenticia casi colapsó por completo. El ecosistema que antes estaba conectado se convirtió en fragmentos de lo que alguna vez fue vida. Pero hay algunas criaturas que aún se aferran. La mayoría de los mamíferos que sobrevivieron en ese entonces eran muy pequeños. Algunos del tamaño de un puño humano. No eran fuertes, no eran rápidos. Pero tenían una ventaja que los grandes dinosaurios no tenían. Podían esconderse. Mientras la superficie de la Tierra se iba muriendo poco a poco, las madrigueras de los pequeños mamíferos se hacían cada vez más profundas. Ahí buscaban calor y protección contra el ambiente frío y venenoso de la superficie. Y como casi no había comida, ya no podían escoger. Comían cualquier cosa que encontraran, insectos, raíces de plantas, hongos que crecían en la madera podrida. Incluso una pequeña cantidad de comida cada pocos días era suficiente para sobrevivir un poco más. En ese mundo oscuro y frío, la fuerza no era lo más importante, ni la velocidad, ni el tamaño, sino la capacidad de resistir mientras el planeta poco a poco volvía a levantarse. Aún así, en la superficie de la Tierra, la vida parecía ir desapareciendo poco a poco, pero en algunos rincones del planeta, había criaturas que esperaban silenciosamente la oportunidad de vivir de nuevo. Mientras los dinosaurios desaparecían, unas pocas especies de aves lograron sobrevivir. Según los científicos, las aves modernas de hoy son descendientes de pequeños dinosaurios que sobrevivieron al evento de extinción. En ese entonces buscaban entre las cenizas para encontrar huesos y comida que quedaba. En los pantanos y ríos lentos, había otro grupo de sobrevivientes que casi no se vieron afectados por el caos en la superficie: los cocodrilos. Mientras muchos animales grandes morían, los cocodrilos permanecían casi inmóviles en el lodo y el agua. Debido a su metabolismo lento, pueden sobrevivir mucho tiempo incluso con muy poca comida. Mientras otras especies buscaban desesperadamente algo para comer, estos reptiles simplemente esperaban en silencio. Pero algo aún más extraño sucede bajo el océano. Debido a la gran cantidad de polvo en la atmósfera, casi no llega suficiente luz solar a la superficie de la Tierra, y por eso la población de plancton también cayó en muchas partes del mar. Cuando desaparece el plancton, lo que sigue es un efecto dominó. Poco a poco desaparecen los peces pequeños, luego siguen los más grandes, hasta que incluso los depredadores tope del océano empiezan a morir. Es como si el mundo bajo el mar se hubiera convertido en un cementerio silencioso. Pero aún así, todavía hay algunos lugares llenos de vida. En lo profundo del fondo del océano, hay respiraderos volcánicos que siguen liberando calor y minerales desde el interior de la Tierra. Y según los científicos, aquí sobrevivieron algunos organismos microscópicos que no dependen de la luz del sol para vivir. En lugar de la luz solar, los químicos y minerales de los respiraderos sirven como fuente de vida. Mientras el mundo de la superficie muere, hay ecosistemas en las profundidades del mar donde la vida sigue existiendo. Y en las partes calientes del fondo oceánico, hay pequeños crustáceos y organismos de aguas profundas que todavía encuentran un lugar seguro. En la época en que casi toda la superficie del planeta se estaba congelando, las profundidades marinas se convirtieron en uno de los últimos refugios de la vida. Pasaron los meses, pero parecía que las estaciones ya no tenían sentido. Ya no sabías si era de mañana o de tarde porque el cielo estaba casi permanentemente cubierto, de color gris. La fina ceniza seguía cayendo desde la atmósfera. Era como un humo interminable que poco a poco cubría el mundo. Después de un largo silencio, algo empezó a moverse de nuevo. Debajo de la ceniza y el hielo, había raíces que intentaban penetrar la tierra. En la madera en descomposición, hongos y esporas empezaban a crecer. Poco a poco, la vida microscópica regresaba a la superficie de la tierra. Silencioso, lento, pero constante. Porque la vida en la tierra no se rinde fácilmente. Aunque haya estado a punto de desaparecer varias veces, siempre encuentra la manera de regresar. Con el paso del tiempo, la atmósfera empezó a aclararse un poco. La nube de ceniza sigue siendo delgada, pero ya hay débiles rayos de sol que la atraviesan. Y por primera vez después del impacto del asteroide, la Tierra volvió a sentir el calor del sol. Poco a poco, el hielo se derrite y el frío extremo disminuye, y el aire que antes era venenoso poco a poco se vuelve más respirable. Es como si el planeta hubiera vuelto a respirar después de una pesadilla larguísima. Pero eso no significa que el bosque haya regresado de inmediato. Muchos árboles todavía parecen muertos. Las ramas son frágiles. Las raíces se pudren bajo la gruesa capa de ceniza.
La tierra misma casi no tiene nutrientes. Pero en medio de esa destrucción hubo una primera planta que empezó a recolonizar la tierra: los helechos. Según los científicos, hay algo llamado pico de helechos en el registro fósil. Sucede mucho tiempo después del evento de extinción masiva. Eso significa que se encontraron muchísimas esporas de helecho en las capas de la Tierra después del impacto del asteroide, porque los helechos no son exigentes con el ambiente. No necesitan condiciones perfectas. Aunque sea ceniza, lodo o un ecosistema destruido, pueden sobrevivir. Poco a poco se esparcen por la Tierra que antes estaba quemada. No son plantas altas, no son bonitas, pero ellos fueron el primer toque de verde en un mundo que casi se volvió gris y negro. Después de algunos años, hubo valles y llanuras que volvieron a estar cubiertos de plantas. La vida seguía siendo débil. A veces el aire todavía irrita la garganta. La lluvia sigue siendo ácida, pero ya no está tan muerto como antes. Poco a poco, la Tierra pasó de la extinción total a la supervivencia. Y mientras la Tierra poco a poco se recuperaba, una nueva clase de seres comenzó a conquistar el planeta. Ya no eran los dinosaurios gigantes, sino pequeños, silenciosos y muy resistentes sobrevivientes. Durante mucho tiempo después del evento de extinción, el mundo fue prácticamente dominado por pequeños mamíferos. La mayoría de ellos eran del tamaño de una rata o una ardilla. Parecen débiles, se asustan fácilmente y casi solo salen de noche para evitar el peligro. Pero esa es precisamente la razón por la que sobrevivieron. Mientras que los animales grandes de antes necesitaban muchísima comida para sobrevivir, los pequeños mamíferos podían vivir con muy poco: unos cuantos insectos, raíces de plantas, comida en descomposición en el suelo. Eso era suficiente para que su especie continuara. En los antiguos bosques que se convirtieron en cenizas, empezaron a cavar en la tierra blanda para buscar cualquier cosa que pudieran comer. No se alejaban de sus madrigueras, se movían rápido, siempre estaban alertas. En ese nuevo mundo, la habilidad más importante no era la fuerza, sino el instinto de supervivencia. Junto con ellos, había otro grupo de sobrevivientes que poco a poco iba aumentando: las aves. Según la evidencia fósil, la mayoría de las aves que sobrevivieron en ese entonces no eran depredadores que volaban alto. No eran como las grandes criaturas que antes volaban en el cielo durante la época de los dinosaurios. Los que sobrevivieron fueron las aves terrestres simples. Aves que buscan comida en el suelo, que hacen sus nidos en lugares bajos, que saben sobrevivir incluso cuando casi no hay árboles ni bosques. En ese tiempo, volar casi no servía de nada, porque los árboles llenos de ramas y los bosques se convirtieron en vastas tierras de ceniza y madera destruida. Ya nadie dominaba el cielo, pero mientras eso pasaba en la Tierra, también hubo un gran cambio en el océano. Poco a poco, la atmósfera se fue aclarando, y por primera vez, después de una larga oscuridad, volvió a entrar suficiente luz solar en la superficie del mar. Era una luz débil, pálida, pero eso fue suficiente para que el plancton empezara a regresar, y aunque esos organismos son microscópicos, ellos son la base de todo el ecosistema marino. Cuando regresa el plancton, poco a poco regresan los peces pequeños. Cuando los peces pequeños aumentan, los más grandes les siguen. Es como si la Tierra estuviera reiniciando poco a poco su propia cadena alimenticia. Y según los científicos, la recuperación de la vida fue más rápida de lo que se esperaba antes. No es rápido desde la perspectiva humana, pero es rápido para un planeta. Unos 100.000 años después del impacto del asteroide, la cantidad de especies de mamíferos en la Tierra se duplicó. Y cuando pasaron unos 300.000 años, había más especies de mamíferos que antes de que ocurriera el evento de extinción. Eso significa que mientras un mundo desaparece, ya hay otro que se empieza a formarse. Y después de unos 700.000 años ocurrió otro gran cambio. Los mamíferos empezaron a crecer. En los primeros tiempos después del impacto, era casi imposible para los animales grandes sobrevivir debido al hambre y al intenso frío. Por eso, la mayoría de los sobrevivientes en ese entonces eran muy pequeños. Pero ahora, los dinosaurios ya no están. El mundo está vacío. Y como ya no hay quien domine muchos ecosistemas, los mamíferos tuvieron la oportunidad de evolucionar en diferentes direcciones. Poco a poco se hicieron más grandes, más rápidos, más inteligentes. Algunos descendientes de esos pequeños sobrevivientes con el tiempo se convertirán en elefantes, ballenas y otros animales gigantes que vivirán millones de años después de la extinción. Pero en este punto de la historia de la Tierra, eso todavía no es lo importante, porque el verdadero protagonista en este nuevo mundo no es el más fuerte ni el más grande, sino aquellos seres que saben esperar. Especies que sobrevivieron no porque fueran dominantes,
sino porque podían resistir mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y eso es lo que la historia de la Tierra nos muestra una y otra vez. Cuando hay una extinción masiva, el mundo de antes realmente no regresa. Se pierde demasiado para que eso suceda. En su lugar se forma un nuevo mundo a partir de lo que queda, más simple, más silencioso, pero listo para empezar de nuevo. Y aquí es donde una cosa importante se vuelve más clara. La extinción no se trata solo de quién murió. A veces lo más importante es quién quedó, porque cada ser que sobrevive lleva consigo un pequeño pedazo del futuro. Todavía no lo saben, pero correr en silencio sobre las cenizas, cavar en la tierra y buscar comida en medio de un mundo destruido será el primer paso de la nueva historia de la Tierra. Mientras la luz regresaba, el planeta no se volvió hermoso de inmediato. No todo se volvió verde de repente. El mundo era como un cuerpo herido que sanaba poco a poco. Había lugares que se recuperaban más rápido. Había lugares que permanecieron casi muertos durante muchísimo tiempo. En los antiguos bosques, primero prosperaron las plantas que se propagaban fácilmente. No eran como los grandes árboles que necesitaban mucho tiempo para crecer. Estas plantas eran simples, rápidas y podían sobrevivir aunque la tierra no fuera perfecta. Aquí empezó a regresar el pequeño mundo de los insectos. Y cuando regresan los insectos, vuelve a haber alimento para criaturas más grandes. Esto es lo que muchas veces pasa desapercibido en la recuperación de la Tierra. El nuevo mundo no comienza con los gigantes. Comienza con los pequeños, con las orugas bajo la tierra, con las hormigas que abren nuevos caminos, con los escarabajos que comen madera en descomposición, con los hongos que descomponen las plantas muertas y las convierten de nuevo en alimento para la tierra. Son como un equipo silencioso de reparación de la naturaleza, sin ruido, sin drama, pero ellos son los primeros en arreglar el planeta dañado. Mientras los animales grandes esperan un ambiente más estable, los organismos pequeños son los que construyen la base. Poco a poco devuelven los nutrientes al suelo. Poco a poco hacen posible que las plantas vuelvan a crecer. Y con cada nueva planta que crece hay nueva comida. Con cada nueva comida hay una nueva oportunidad para la vida. Así es como funciona la recuperación de la Tierra. No es rápida, no es directa. Hay lugares que se recuperan, hay lugares que vuelven a caer. Pero mientras quede vida, existe la posibilidad de que todo el sistema vuelva a empezar. En los ríos y lagos el regreso es diferente, porque aunque lo que pasó en la tierra y el mar fue grave, hubo algunos ambientes de agua dulce que se convirtieron en refugios temporales. El agua dulce, especialmente si es profunda o tiene lodo en el fondo, puede retener el calor y los alimentos por más tiempo que el terreno abierto. Ahí se escondieron algunos peces, anfibios, tortugas y otros animales que no necesitan comer todos los días. Algunos de ellos pueden ralentizar sus movimientos corporales, pueden esperar y pueden sobrevivir con muy poca energía. Así que en el nuevo mundo no siempre gana el más agresivo. A veces gana el que mejor sabe ahorrar energía. En este tipo de planeta, comer demasiado rápido, tener un cuerpo demasiado grande y requerir demasiada energía se convierte en una desventaja. Lo que antes era símbolo de poder, de repente se vuelve una carga. Aquí cambiaron las reglas de la supervivencia. Antes los más grandes dominaban. Después del asteroide, los que necesitaban menos tenían más posibilidades. Si puedes sobrevivir con poca comida, tienes una oportunidad. Si puedes esconderte bajo tierra, tienes una oportunidad. Si puedes comer lo que sea, tienes una oportunidad. Si puedes esperar a que el mundo mejore, tienes una oportunidad. Y con el tiempo, los hábitats empezaron a volverse más complejos otra vez. La tierra que antes era plana y cubierta de ceniza, poco a poco empezó a tener nuevas plantas. El pantano que antes estaba en silencio, volvió a tener movimiento. El mar que antes era oscuro, volvió a tener plancton, peces y depredadores. Pero hay uno poderoso. Ya no es el mundo de los dinosaurios. Un elenco diferente está en el escenario. Los mamíferos que antes solo eran como personajes de fondo en la historia de la Tierra, ahora poco a poco están entrando en el centro de atención. Aún no son impresionantes de ver. Todavía no son elefantes, ballenas, leones o humanos. Pero ya tienen el inicio de todo eso. En cada generación hay pequeños cambios. Algunos tienen un olfato más agudo, otros corren más rápido, algunos son mejores excavando, otros pueden comer un nuevo tipo de alimento. Y cuando el mundo está lleno de espacio vacío, las nuevas estrategias se esparcen rápidamente. Esto es lo que los científicos llaman radiación adaptativa. Significa algo sencillo. Cuando hay muchos roles vacantes en la naturaleza,
un grupo de animales puede evolucionar de muchas maneras diferentes. Es como si en toda una ciudad de repente desaparecieran la mayoría de los trabajos. Hay vacante de cazador, hay vacante de trepador, hay vacante de nadador, hay vacante de comedor de frutas, hay vacante de comedor de insectos. Y los mamíferos poco a poco ocuparon esos roles. Algunos se adaptaron mejor a los árboles, algunos se adaptaron mejor al suelo, algunos se adaptaron mejor al agua, algunos se volvieron más activos en la noche, algunos empezaron a depender más del olfato y el oído. En pocas palabras, no solo se multiplicaron, se diversificaron. Y esa fue la verdadera llegada de una nueva era. Pero no solo los mamíferos cambiaron, las aves también, a partir de unos pocos sobrevivientes, empezaron a llenar los nuevos nichos en el mundo. Algunas se volvieron expertas en volar, otras se volvieron corredoras, algunas se volvieron cazadoras, algunas se volvieron comedores de semillas, algunas se volvieron carroñeras, y como ya no existían muchos de sus antiguos enemigos, ahora tenían un territorio más amplio donde podían vivir. El mundo que antes estaba lleno de reptiles gigantes, poco a poco se convirtió en un mundo de criaturas más ligeras, más rápidas para adaptarse y más flexibles. Aquí se puede ver una lección profunda de la historia natural. No siempre gana el más fuerte en tiempos normales. Cuando el mundo es estable, los grandes, fuertes y dominantes tienen ventaja. Pero cuando todo el planeta cambia, el ganador es diferente. Sobrevive el flexible. El que sabe adaptarse es el que perdura. El que puede cambiar su alimentación, su hábitat y su comportamiento es el que tiene futuro. Por eso, un evento de extinción es como un botón de reinicio brutal para la Tierra. No comienza la vida desde cero, pero borra muchas de las reglas antiguas. Y cuando desaparecen las reglas anteriores, los que antes estaban al margen tienen una nueva oportunidad. Durante millones de años después de eso, la Tierra seguirá cambiando. Los bosques volverán a fortalecerse. Las praderas se expandirán. Habrá nuevos depredadores y presas. Aparecerán animales que nunca habrían tenido espacio si el viejo mundo hubiera permanecido. Y en un futuro lejano, de los pequeños sobrevivientes que casi no se notan entre las cenizas, surgirán los primates. De los primates vendrán los antepasados de los humanos. Y en la última parte de esa larguísima historia, habrá una especie que mirará al cielo, estudiará las piedras, los fósiles, los cráteres y la atmósfera, e intentará entender cómo llegaron aquí. Esos somos nosotros. Así que cuando hablamos del asteroide que chocó con la Tierra, no es solo una historia sobre la desaparición de los dinosaurios, también es una historia de posibilidades. Porque esa tragedia, debido a lo grande que fue su efecto, fue la que abrió la puerta al mundo que conocemos hoy. Si el asteroide no hubiera caído, si el antiguo orden del planeta no hubiera colapsado, si los ecosistemas no hubieran quedado vacantes, es posible que la Tierra se viera muy diferente hoy en día. Quizá no habría mamíferos que crecieran de esta manera. Quizá no habría primates que subieran a los árboles. Quizá no habría humanos preguntándose cómo empezó todo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Un evento que casi acabó con todo el mundo fue el mismo que nos dio la oportunidad. No porque estuviera planeado, no porque la extinción sea bondadosa, sino porque en la naturaleza incluso la mayor destrucción puede convertirse en materia prima para un nuevo comienzo. La Tierra no regresa a lo que era antes, no revive lo que se perdió. Lo que hace es tomar lo que quedó y a partir de ahí crea un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, los pequeños sobrevivientes se convirtieron en los primeros arquitectos del futuro.